Bueno, como sabes, desde hace unos domingos hemos abarcado y estudiado algo que hemos llamado una perspectiva del deseo. Intentamos recibir iluminación porque tantas personas, especialmente creyentes, están frustradas con las escrituras, porque vemos promesas ahí y tratamos de obtenerlas, y a veces nuestras oraciones no son contestadas, y entonces como que dejamos de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces tenemos un deseo por algo correcto, pero por el motivo incorrecto. Por eso Dios dice, pides y no recibes porque pides mal. Y a veces pedimos cosas que no somos capaces de manejar. Sé que crees que puedes manejar lo que sea. Bueno, ya lo veremos. Porque en la vida a veces no somos lo suficientemente maduros. Solo porque tú tengas un hijo, no significa que ese hijo sea capaz de entrar a tu auto e irse a pasear. Eso quieren. ¿Cuántas veces dicen, mamá, ¿puedo manejar? Les dices, bueno, no ahora. ¿Por qué? Porque no eres suficientemente maduro. No dices, no, nunca conducirás. Solo es no ahora. A veces creo que cuando se trata de las cosas de Dios, tal vez pedimos cosas para las que no estamos equipados para manejar. ¿Están de acuerdo? A veces creemos que podemos manejarlo, o como que nos adelantamos a Dios y presionamos para obtenerlo, y cuando lo tenemos aún no podemos manejarlo. Es como cuando Israel quería un rey. Dios dijo, quiero ser su rey. Ellos dijeron, no, queremos un rey como los demás. Él dijo, bueno, si tienen un rey, les cobrará impuestos, les hará cosas a todos. ¿Aún quieren un rey? Sí, sí. Y Dios les permitió tener a un rey, y volvieron con Dios y dijeron, por favor, matarías a ese rey. A veces cuando obtenemos cosas, ¿qué pasa? Terminamos odiándolas. ¿Por qué? Por buscarlas no con un deseo positivo, sino con codicia y necesidad. Y vemos esas cosas que muchas veces tratan de robar el deseo positivo. En la lección previa descubrimos que un deseo dirigido a Dios es mucho más benéfico que las necesidades temporales. Un deseo dirigido a Dios es más benéfico y yo quiero ese beneficio para mi vida. No quiero nada en la vida que no me beneficie y que me haga que viva en un plano más alto. Recuerda, vamos de gloria en gloria, ¿cierto? Nuestra vida debe mejorar y mejorar, no empeorar y empeorar. ¿Cuántas personas conocemos cuya vida no está mejorando? Tal vez tengan 40, 50 años y su vida va en declive. No, tu vida debe acelerarse. Porque sabes a dónde vas, ¿no? Y así yo oro para que me permitas compartir estos pensamientos contigo, para que puedas cosechar los beneficios de lo que hablamos al ver una perspectiva del deseo. Ahora, en Salmos 27, verso 4, es David el que habla. Y cuando lees los Salmos, lees el corazón de David. Y sabes que las Escrituras dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando lo lees así, dices, ¿en serio? Recuerdo lo que David hizo. A veces nuestro éxito tal vez esté en lo último de las noticias, pero las fallas siempre están en la primera plana. ¿No es interesante? Alguien comete un error y lo exageramos en grande, pero el éxito es muy pequeño. Y nos equivocamos tantas veces, pero con Dios siempre ve a donde quiere que estés y no donde estás. Y David era un hombre que cometió errores, pero sabía cómo arrepentirse. Esa es la diferencia entre David y el rey Saúl. Cuando los ves a ambos se equivocaron. El rey Saúl no obedeció a Dios y perdió su rol de liderazgo. ¿Y por qué fue eso? Con David él solo tuvo un mal día. Fue y se metió con Betsabé. Fue un mal día, pero cuando él fue confrontado se arrepintió. Él dijo, así soy malo, lo acepto. Y entonces cambió su mente y cambió su actitud. Pero Saúl tenía un mal corazón. No solo desobedeció a Dios, mintió sobre eso y no quería cambiar. Esa era la diferencia entre ellos dos.
Y cuando lees a David, siempre encuentras que David siempre calmó al Señor, y aquí en el 27 habla sobre la bondad de Dios y la grandeza de Dios. Y me gusta lo que dice en el verso 4, porque cuando se da cuenta que el deseo dirigido por Dios solo puede venir por estar en la presencia de Dios, necesitamos permitir que la presencia de Dios vigorice nuestros deseos, porque cuando Dios está involucrado siempre funciona. Dije, cuando Dios está involucrado siempre funciona. No importa qué pase, tal vez te derriben, tal vez haya retraso, tal vez negación, pero cuando es Dios, su palabra siempre se cumple, porque Dios dice: cuido mis palabras, oh gloria a Dios, por siempre y más, para cumplirla. ¿Ah? Y Dios no ve tus necesidades, Él ve su palabra. ¿Cierto? Y por eso es tan importante que cuando oremos basemos todo en la palabra de Dios. Debemos tener la palabra, debemos iluminar la mente, y cuando oramos lo hacemos en fe. Y aquí vemos a David hacer una afirmación sobre sus deseos. Y dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su templo. Así que David dice que es lo único. Así que la pregunta para ti es: si hubiera algo que proveyera satisfacción a largo plazo en la vida, ¿qué sería eso? Si pudieras resumirlo a solo una frase, ¿podrías resumir tu vida en una frase? Así estaba enfocado David. Y la razón por la que quería estar enfocado, porque hay tantas cosas que tratarán de robar tus deseos, y por eso es que debes estar enfocado. Las personas que se enfocan avanzan más rápido que los que no. Porque muchas veces la meta del enemigo es distraerte. Pedro no pudo caminar en el agua porque se distrajo. Él no se guió por solo una cosa. ¿Qué dijo Jesús cuando Pedro lo vio caminando en el agua? Y Pedro dijo: oye, Jesús, si eres tú. Y puedes decir que no tenía una relación con Dios. Porque en su mente era supersticioso. Él pensó que era un fantasma ahí. Él quería probarlo. Señor, si eres tú, pídeme que me acerque. Y Jesús no dijo: oh, Pedro, mi amigo, soy yo. Él dijo: no, ven. La Biblia dice que Pedro salió del bote, y me encanta esto, caminó. Y tú piensas que él se hunde. Yo pienso que él camina. Al menos lo intentó. No puedes criticar a alguien si no has intentado lo que ellos intentaron. Si nunca has logrado lo que ellos han intentado, no estás calificado para abrir la boca. Pedro caminó en el agua para ir con Jesús, pero cuando vio el tempestuoso viento y vio las olas y vio lo que pasaba, no dice que se hundió. Debes leer tu Biblia. Él comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse, no sé qué tan bajo, pero al menos pudo volver a llamar a Jesús: Señor, sálvame. Es muy importante que sepas que cuando caminas en la palabra y tratas de hacer lo que la palabra dice, y las cosas no van como deberían, aún puedes clamar a Dios y decir: Dios, sálvame. Señor, por lo menos intento hacerlo. Intento esto de la fe, intento con esto de dar. Oh, Señor, tienes que responder. El enfoque es importante. ¿Y puedes responder la pregunta? Si tu vida se resumiera a una cosa, ¿qué cosa sería esa? Sabrás cuáles son tus valores por lo que eliges para lo que eliges en la vida. ¿Sabes cuándo son tus valores por lo que eliges? Sé cuándo son tus valores por lo que eliges. Y puedo decir, si tu vida es materialista, al ver tus estados de cuenta bancarios. No puedo decir chequera más, así que digo estados. Puedo decir que donde gastas tu dinero es donde están tus valores. Bueno, dije algo malo. Bueno, me disculpo, te ofendí. Bien, de acuerdo. Nota, la cosa que David deseaba él deseaba estar en la casa de Dios.
Y la única cosa que David deseaba, y estaba dispuesto a cambiarlo todo, él estaba dispuesto a renunciar a todo. Y piensa sobre David, él era un hombre rico. Cualquiera que pueda dar un par de millones de dólares para construir la casa de Dios es rico. El dinero no era problema para David. Él tenía todo el dinero del mundo. Tenía estatus de celebridad. Mató a Goliat, recibió estatus de celebridad. ¿Cierto? Él era un rey. Lo que él quisiera lo obtenía. Pero él dijo, estoy dispuesto a cambiar todo esto por estar con Dios. ¿Lo viste en tu Biblia? Una cosa deseo del Señor, lo que buscaré es ¿qué? ¿Vivir dónde? No 2 veces al mes, o cuando tenga ganas. Él dijo, mi deseo es todo el tiempo estar en su presencia. Cosas que pasan en la presencia de Dios que no pasan en otros lados. Te garantizo eso. Nunca obtendrás lo que Dios tiene para ofrecer por estar con las personas, pero puedes obtenerlo en su presencia. Cuando tienes problemas que no puedes resolver y hablas con tus amigos, ellos tienen sus propios problemas y te dicen, no puedo ayudarte, tengo mis propios problemas. Miras aquí y buscas allá, tratando de encontrar soluciones, y nada parece funcionar. Entras en la iglesia, levantas tus manos ante Dios y dices, Dios, te adoro a pesar de mis retrasos, te adoro. Y de pronto, ¡bang!, Dios te da una palabra de sabiduría. Sales y dices, lo tengo, descifraré esta cosa. ¿Por qué? Porque cuando vives en su presencia, pasan cosas que no pasan en ningún otro lado. Por eso Moisés, cuando querían entrar a la tierra prometida y tuvieron retrasos debido a su incredulidad, y cada vez que lo intentaron parecía que eran vencidos, Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos. Es decir, no tendremos éxito sin ti, no avanzaremos sin ti, no tendremos plenitud sin ti, no encontraremos paz sin ti, no tendremos una buena vida sin ti. Jesús, te necesito. Debemos llegar al punto donde necesitemos a Dios más que a nuestro alimento, porque Él es el único que puede darnos lo que otros no. David descubrió eso, tengo todo lo demás, pero nada más me llena ni da satisfacción. Tengo un auto nuevo, tengo una casa nueva, tengo esposa, tengo hijos, tengo todo, pero de un modo algo falta dentro de mí. Tengo que encontrar a Dios, vamos. Porque donde 2 o 3 se reúnen juntos en su nombre. El problema con las reuniones actuales es que no nos reunimos en su nombre. Nos reunimos para poder convivir entre nosotros. Pero cuando nos reunimos debemos convivir con Él. Algo pasa cuando nos unimos y tenemos un acuerdo y una mente. Nuestro enfoque no está en lo que usamos. El enfoque no está en reunirnos después de la reunión y ganarle a la multitud del restaurante. No, claro que no. Vamos, estamos buscando a Dios y no saldremos hasta que tú nos bendigas. Lee de todas las personas recibiendo bendiciones de Dios. Estaban determinados. Jacob dijo, no voy a dejarlos ir. ¿Bromean? Mi hermano quiere matarme. Estoy en tierra extranjera. No te dejaré ir hasta que me bendigas. ¡Qué hambre! ¡Qué pasión! Y David nos expresó eso. Él muestra que los deseos, él cambiaría todo por el acceso a la divina presencia de Dios. Y esto, él dio a David satisfacción a largo plazo, porque vivir en la casa de Dios era el deseo de David, teniendo las prioridades correctas. Él hizo la casa de Dios su prioridad número 1. Queremos el reino, pero no queremos al rey. No queremos que el rey nos diga qué hacer, pero queremos lo que el reino ofrece. Él tuvo satisfacción a largo plazo porque quería admirar la hermosura,
o alejarse de ser distraído para observar y ver la belleza, ver lo que Dios puede hacer. ¿Quién es Dios? Lo que Dios hace en nuestras vidas. Y luego él dijo, meditar en su templo. Era el lugar donde podía encontrar respuestas en tiempos difíciles. Obtienes respuestas para tus problemas más rápido en la presencia de Dios que estando con tus amigos. A veces estás con ellos y te vas y sigues con problemas. Ellos no se acercan y dicen, sí, dice el Señor, amiga, tengo una palabra para ti, esto es lo que Dios... No. Te dicen sus problemas, tú los tuyos, y sienten pena entre ustedes. Luego siguen su camino. Pero cuando están en la presencia de Dios, algo sucede. Si a alguien le falta sabiduría, dejen que la pida a Dios. Y Dios puede hacer cosas por nosotros. Y la razón por la que no buscamos a Dios como deberíamos es porque no creemos que lo hará. Nunca es cuestión de lo que Dios puede hacer. Siempre es cuestión de lo que tú puedes creer de Él. Ahí está el problema, en nuestra habilidad. Y David dice aquí, la única forma en que crece mi fe, la única forma en que crece en las cosas de Dios es meditando en su templo, en su casa, escuchando la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios sature mi ser, lave mi alma. Él dice, cuando la palabra está en mí, tú me limpiarás por tu palabra, Él dijo. Es tan importante entender eso. Él quería la presencia de Dios. Seguido, la presencia de Dios es sustituida con el deseo de ser entretenidos con actividades en vez de buscarlo a Él. Seguido en la cristiandad posmoderna. Hoy no queremos a Dios. Queremos actividades. Mucha acción, pero sin poder. Ven con nosotros porque hacemos esto. Vengan porque hacemos aquello. ¿Qué tal ir a la iglesia a oír sobre Jesús? Ay, dos personas están de acuerdo. ¿Sabes por qué nos gusta la actividad? ¿Sabes por qué nos gusta el entretenimiento? Estar entretenido significa estar distraído, y cuando estás distraído no piensas. ¿Cuántos se han sentado a ver la televisión o ver una película y recibes una gran revelación de cómo hacer $5 millones? Y debido a que, ¿qué pasa? Quieres escapar de tu realidad. Y es por eso que preferimos estar entretenidos que comprometernos. Esperaré que dejen de decir amén. Por eso él dice, no quiero nada más, quiero su presencia. Ese es mi deseo. No quiero intentar vivir esto. Y es por eso que necesitaban tener el tabernáculo con ellos. Necesitaban la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va ante ellos y sube por detrás de ellos. Los protegía, los guiaba. David tenía muchos enemigos y se dio cuenta, no puedo hacerlo solo. Y hasta que estemos en el punto de la vida en que estemos satisfechos con la presencia de Dios, nunca estaremos satisfechos en este lado del cielo. Siempre intentarás llenar el vacío de tu vida con un montón de actividades. Y no hay nada de malo con las actividades si hay un lugar correcto. Pero debemos tener tiempo dedicado a Dios. Bien dicho, Randy. Y David puso más valor en la casa del Señor que en sus posesiones terrenales. Y tratamos de encontrar identidad en lo que tenemos y lo que hacemos en vez de lo que somos. Tú y yo, si naciste de nuevo, así fue. Porque la primera vez no le llega a ciertas personas, necesitan una segunda vez. Por eso Jesús hizo oración por el ciego 2 veces. La primera vio hombres como árboles caminando, incorrecta, mala visión. ¡Bum! Aquí está otra. ¿Cierto? Pero cuando tuvo esa experiencia de nacer de nuevo, la transformación desde adentro, he servido a Dios por 40 años y amo a Dios ahora más que cuando comencé. Y así debe ser. Tengo más deseo por Dios ahora que cuando comencé.
¿Por qué? Porque amo su presencia. Nunca retrocedí en mi vida debido a su presencia. ¿Te sentiste desanimado? Muchas veces, pero encontré fuerzas en el Señor. Así fue. Pienso en lo que el Señor ha hecho. Cuando las cosas salen mal y sientes que quieres renunciar, para y agradece a Dios. Me encanta la historia de esta mujer que tuvo tiempos duros. Ella iba a la iglesia, una buena feligrés, pero las cosas fueron tan duras y los recursos se acababan. Ella fue a la iglesia, sus amigos no podían ayudarla, así que se desanimó tanto que dijo, voy a dejar a Dios, voy a volver al mundo y vivir. Lo pasé mejor con más dinero cuando estaba con el diablo que con el pueblo de Dios. Y ella iba a retroceder y ella dijo, voy a la iglesia por última vez. La última, y voy a agradecer a Dios por lo que ha hecho por mí. Y luego comenzó a agradecer a Dios por salvar su alma. Y agradecer a Dios que cuando estaba enferma Dios la sanó. Y que tuvo ese accidente en el que debía morir y Dios la salvó. Y ella dijo, wow, aguarda un minuto. No puedo retroceder. Dios ha hecho mucho por mí. ¿Ah? Y cuando comienzas a pensar, lo que Dios hace por ti pesa más que lo que te pasa. Este mensaje que compartimos contigo, una perspectiva del deseo, es algo que en realidad quiero animarte como individuo a entender, que cada deseo es diferente, y solo porque lo veo en alguien más, no debo desearlo. Y siempre le digo a las personas, Dios le dio a las aves el deseo de volar, les dio a los peces el deseo de nadar, y Dios nos da deseos para ser creativos como individuos. Mis deseos y mi satisfacción están en la habilidad que Dios me ha dado. Y aprender a engrandecer y desarrollar lo que Él me dio puede satisfacer mis deseos. Y a veces creemos que no tenemos nada en nosotros. Cada uno de nosotros es un cofre de tesoros. Hay cosas valiosas que Dios puso en ti. Y para que el deseo te satisfaga, no veas fuera de ti, ve dentro de ti, porque recuerda, Dios te concederá el deseo de tu corazón. Él lo puso dentro de ti. Y quiero exhortarte hoy, aprende a agrandar eso, aprende a descubrir lo que Dios te ha dado y a no querer lo que otro tiene. Ese es su don, esa es su bendición. ¿Qué hay del tuyo? El que Dios puso dentro de ti. Antes de irnos hoy, quiero agradecerte por ver el programa y darnos la oportunidad de en realidad agrandar y enriquecer tu vida. Y no olvides que puedes escribirnos, compartirnos tu testimonio, y si Dios te ha bendecido y quieres ser una bendición para este ministerio, adelante, manda tu donativo que será bien recibido. Padre, una vez más te agradezco por los que están viendo el programa. Señor, oro para que el Espíritu Santo del Dios vivo, quien creó a cada uno de nosotros, dijiste que nos concederías los deseos del corazón. Tú pusiste cosas ahí, anhelos ahí, pasión en nosotros, y oro para que podamos descubrir lo que nos has dado ya y no buscar en otro lado, sino donde has puesto el tesoro, dentro de nosotros. Ayúdanos a descubrirlo, te pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oye, si nos ves por primera vez y nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, de eso se trata todo. Descubrimos quiénes somos en Dios y le permitimos tener influencia en nuestra vida. Oro para que tú hagas lo mismo hoy y permitas entrar a Jesucristo a tu vida. Y hasta la próxima, mantén tu frente en alto y no olvides que Dios dice, te daré el deseo de tu corazón. Búscalo, está en ti. Oro por ti hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y confío en el Señor que nos permitas la oportunidad de llevar su palabra a tu vida hoy. Vamos a concluir. Comenzamos la semana pasada a hablar sobre 3 respuestas al significado de la estrella de Belén. Leemos la historia de Mateo, capítulo 2, versos 1 al 7. Conocemos la historia de los magos o los 3 sabios. En serio, no eran 3 sabios. Solo decimos eso porque fueron 3 tipos diferentes de regalos los que le ofrecieron y decimos que eran 3 sabios. No, solo dice sabios. Pudieron ser 10. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero sabemos que eran sabios o científicos de su tiempo.
a astrónomos que observaban el universo tratando de encontrar respuestas. Al estudiar el viaje de los magos cuando viajaban del este para seguir el brillo especial que venía de la estrella, esta no era solo otra estrella en el cielo ese día. Al observar el cielo, había algo diferente, porque lo veían todo el tiempo, pero algo era diferente esa vez. Y vieron la estrella en el cielo. Los magos creyeron que era una superestrella con una conexión significativa por el nacimiento del Mesías, Jesucristo. Porque si estudias la historia y lees sobre los hijos de Israel, estaban esparcidos por todo el mundo en ese tiempo, y muchos de ellos terminaron en Babilonia. Así que tenían el concepto de que el Mesías venía. Y estoy seguro de que los magos buscaban al Mesías. Las Escrituras hablan de que debía haber su estrella en el este, y ellos veían a la estrella y notaron que algo estaba un poco diferente. Hicimos una distinción la última vez entre una superestrella en el mundo actual y la superestrella espiritual, guiando a los sabios de Belén. A todos nos fascinan las estrellas. Tal vez no eres astrólogo, tal vez no estudies las estrellas en el cielo, y algunos piensan que nuestro horóscopo se lee por las estrellas, la luna, Júpiter y los planetas. Pero ellos no lo veían desde el punto de vista humano. ¿O cómo los podía beneficiar desde el punto de vista humano? Lo veían basados en una profecía que se había dado sobre el Mesías. Pero nosotros como humanos siempre buscamos por algo o alguien que creemos que nos puede brindar la alegría, brindarnos paz. Por eso es que nos fascinan los seres humanos a los que llamamos superestrellas. Puede ser una persona atlética. Creemos, vaya, me encanta porque él anota goles, puede hacer muchas anotaciones, lo hace bien en las películas, y entonces ponemos a estas personas en un pedestal. Y por eso es que cuando vemos a alguien que vimos en las películas, ¿qué queremos obtener de ellos? Un autógrafo, para poder presumirlo a tus amigos. Conocí a tal o cual. ¿Por qué no hacemos eso con Jesús? Él es mi superestrella y tengo su autógrafo en mi corazón. ¿Ah? La Biblia dice que Él escribe su ley en tu corazón. ¿De acuerdo? Pero cuando ves las estrellas humanas, muchas veces se apoyan en sus desempeños. Sus temporadas significativas siempre se pasan rápido. Por eso no puedes poner mucha esperanza en una estrella humana. Las estrellas humanas son fácilmente influenciadas por egos inflados, autogratificación y egoísmo. ¿Qué hay para mí? Jesús dijo, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida. Un rescate para muchos. Lo diré así, Él se preocupaba más por tu bienestar que por su bienestar. Y es lo que hace a Jesús tan diferente de otros. Jesús fue una superestrella. La superestrella observada por los magos posee un raro rayo sin fin enfocado en algo que era eterno. Este fue el nacimiento del Salvador. Ellos creían que el Salvador venía. Y ellos siguieron la estrella, y la Biblia dice que la estrella los guió. Y tú has oído a los teólogos discutir. Tengo algunos libros de teología y me agrada leer y ver qué tienen que decir. Algunas personas dicen, tal vez es esto, tal vez es lo otro. Bueno, ¿qué saben ellos? Dios es Dios. Y si Dios quiere que una estrella se mueva, puede hacerla mover. Recuerda, este es el mismo Dios que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Después de 430 años de esclavitud, 3 millones de personas desempleadas. Y Él cuidó de todos ellos. Los guió. Tenían un mapa para llegar a la tierra prometida. Todo lo que tenían era una columna de humo y una columna de fuego que los guiaba.
Y Dios sabe, puede usar al universo, Él puede usar todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el universo declara la gloria del Señor. Y si Dios decide guiar al hombre por una estrella, y esa estrella está sobre Belén, debemos creer que Dios tuvo su mejor interés en mente. La estrella que guió a los magos a la revelación eterna con un gran significado. El significado de la estrella de Belén no se puede subestimar. No puede subestimarlo, porque representa un nuevo nacimiento y transformación de toda la humanidad. Lo diré así, debemos beneficiarnos de lo que Jesús vino a hacer. No vino a limpiarnos y a tomar de nosotros. Debemos beneficiarnos de Él. Debemos beneficiarnos de la vida de Cristo. Hablamos previamente de cómo los magos respondieron al significado de la estrella de Belén. ¿Cómo respondieron a ella? Los magos respondieron a la estrella de Belén y creo que sigue relevante y aplicable en la actualidad. Algo que creo es que las Escrituras son relevantes hoy. ¿Verdad? Podemos aplicar los mismos principios y no solo es leer la Biblia desde un punto de vista histórico. Es leerla desde el punto de vista en el que podemos obtener los principios que los hombres de antes usaron para llegar a donde están. Y si Dios pudo hacerlo por ellos, puede hacerlo por mí. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Una cosa que Dios dijo que te puede mover es la fe. Con fe puedes creer, puedes confiar, puedes apoyarte en ella. Y la fe, al creer que era Dios manifestándose Él mismo en la carne, los llevó a Belén. Y creo que aún hay relevancia que podemos aplicar en la vida. Una vez que entendamos y usemos estas respuestas durante la época navideña, creo que expande la capacidad de celebrar el nacimiento de Jesucristo en un nivel personal. Debemos dejar de ver la Navidad solo desde el punto de vista consumista. Hay personas enriqueciéndose en la Navidad y luego te lleva los próximos 10 meses pagar los regalos que compraste para los parientes que no te agradan. ¿De acuerdo? Pero no es solo por las tiendas y las ganancias por las ventas en la Navidad. Es sobre Jesús. Trata de que vino a liberarnos. Ese es el propósito de la Navidad. Debe volverse personal. Si no es personal, nunca participarás, nunca tendrás parte en el juego. Si no es personal. Veamos la respuesta que tuvieron los magos ante la estrella de Belén, de la que hablamos la última vez. La primera respuesta de los magos a la estrella, el significado de la estrella de Belén, se basó en observación cercana. Observación cercana. Se tomaron el tiempo de estudiar. Muchos no conocen el verdadero significado de la Navidad porque no se toman tiempo, están ocupados comprando. Estresados. ¿Pensando sobre quién? No Dios. No lo que significa esta temporada. Tenemos diferentes épocas en la vida, pero en esta época navideña de celebrar, debemos observar a quién celebramos. A ninguno le gustaría que alguien fuera a su fiesta de cumpleaños y no le prestara atención. ¿De acuerdo? No invitas a las personas a tu cumpleaños, pones un gran letrero, ¡feliz cumpleaños! Y luego la persona solo llega y te ignora. Va al letrero y dice, ¡feliz cumpleaños! Dice, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya! ¡Feliz cumpleaños! Me gusta cómo escriben eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y tú estás ahí parado pensando, no saludarme, no reconocerme cuando es mi cumpleaños. Hacemos eso con Dios. Ignoramos a Dios. Decimos feliz Navidad, pero ¿a quién? Y no lo hacemos por Jesús, lo hacemos por nosotros. ¿Me escuchas? Los magos, cuando vinieron, dijeron, vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo.
No vinieron a unirse a las festividades de la ciudad. Dijeron, estamos en misión porque observamos, entendimos que hay algo significativo sobre este momento en la historia y queremos saber más. Queremos tener un encuentro personal con esto. Y siguieron la estrella. La segunda respuesta de los magos al significado de la estrella de Belén fue basado en reconocimiento y apreciación. Debemos reconocer que es sobre Cristo y debemos apreciar lo que vino a hacer. Para que la Navidad tenga una relevancia en la vida, debemos observar de cerca, reconocer y apreciar lo que el nacimiento de Jesucristo debe significar para nosotros. ¿Qué debe significar el nacimiento de Cristo? Debe significar salvación, pues Él debe ¿qué? Salvar a su pueblo. El nombre de Jesús lo identifica como el que traerá la promesa de Dios, la promesa de salvación. Él vino a cumplir una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Vuelve a la Biblia, Génesis capítulo 3, el tercer capítulo. Cuando el hombre cometió gran traición, Dios le dijo a la mujer, la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Él hablaba sobre Jesucristo en la cruz. ¿De acuerdo? Y su tarea era salvar. Y la promesa de Dios de salvación fue envuelta en el pesebre. Mateo 2 y verso 21, escucha lo que dice. El ángel ministraba a una joven de nombre María, y él le dijo, tendrás un hijo, y le pondrás por nombre, ¿cuál? Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, salvación. Es muy importante cómo llames a tus hijos. Jesús sabía su misión, estaba envuelta en el nombre. Le pondrás por nombre Jesús, pues él ¿qué? Salvará a su pueblo de su ¿qué? Así que veamos que Jesucristo vino, nació de una mujer, nació bajo la ley, con el propósito de salvarnos de los pecados. Y no nos gusta esa palabra. Todos quedamos cortos en la marca. El pecado está clavado en nuestra naturaleza. Y si no se lidia con el pecado, nos condenamos. Así es. Y Jesucristo vino a lidiar con nuestro pecado. Y siempre nos preguntamos, ¿cuál es el problema en el mundo? ¿Cuál es el problema principal en el mundo? Y en la actualidad debatimos si debemos permitir que los maestros tengan armas en la escuela para proteger a los niños. Y ya conoces las armas. Oye, ¿puedo decirte esto? Las armas no matan personas. Las armas no matan personas. Personas matan personas. ¿Da? ¿Y por qué lo hacen? Porque es su naturaleza. Jesucristo vino a cambiar nuestra naturaleza. Si Él puede cambiar nuestra naturaleza, ¡claro que sí! Tendríamos un mejor mundo. Por eso Jesús mismo lo dijo, tú debes. Debes no es una sugerencia. Piénsalo. No, debes significa mandato. Para tener un cambio, cambia tu naturaleza. Y mientras sigamos en la naturaleza de Adán, vamos a seguir teniendo lo que tenemos en el mundo. El pecado fue la sentencia de muerte que se heredó de Adán. Nota, justo después de que Adán y Eva pecaran, tuvieron dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel. ¿Qué pasó con esos hermanos? Comenzó la rivalidad filial. Y uno eliminó al otro. Todo por su naturaleza. Y Jesucristo vino, Romanos capítulo 5 y verso 17. Escucha lo que dice aquí. Romanos 5 y verso 17. Por el pecado de un hombre, y dice que su nombre era Adán, lo nombró. El pecado vino por Adán. Adán pecó. ¿Cómo pecó? Perdió la marca. Fue en contra de lo que Dios le ordenó no hacer. El pecado es saber qué hacer y no hacerlo. ¿De acuerdo? Por Adán la muerte reinó sobre muchos, pero aún más grande es la gracia de Dios
y el regalo de su justicia. Todos los que lo reciben tendrán victoria sobre el pecado por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo es el remedio. Oye, si eres un político en la iglesia esta mañana, tengo noticias para ti. Jesucristo es el remedio. Dios envió el remedio. En Navidad, cuando celebramos al bebé en el pesebre, estamos viendo el remedio para la humanidad. No solo un bebé en el pesebre. Él vino preprogramado para aniquilar el poder del pecado que nos aprisionaba. Así fue. Y cuando apreciamos y celebramos la razón del nacimiento de Cristo y tomamos responsabilidad de nuestro derecho legítimo, mostraremos nuestra apreciación con alegre generosidad. Los magos se dieron cuenta de que cuando ellos vinieron y lo observaron, dijeron, vaya, esto es, y decidieron celebrar. Dijeron, venimos a adorar. Y yo descubrí que no puedes adorar sin dar. Vamos, relájense. Guarden su dinero. Leamos del verso 10 al 11 de Mateo, capítulo 2, versos 10 y 11. Aquí vemos a los magos mostrar su alegría y apreciación por el significado del nacimiento de Jesús, por la generosidad de sus regalos. Cuando ellos vieron la estrella, ellos se regocijaron. Cuando entras en contacto con Dios, hay algo que se eleva en tu interior. Alegría indescriptible y llena de gloria, ¿verdad? Y te alegras, sintiéndote bien y entendiendo el propósito por el que vino a redimirte. Eso te brinda alegría. Y ya no tienes que permitir que la naturaleza de los hábitos autodestructivos te mantengan prisionero. Él vino a brindar libertad. Hoy, al entrar a la iglesia, vieron al niño con su madre María. Si lees en el libro de Lucas, él dice, habla sobre los pastores llegando al establo. Hay dos sucesos distintos aquí. Uno era cuando el niño recién nació. Los pastores lo vieron cuando era recién nacido. Los magos lo vieron cuando ya tenía 2 años. Y la imagen que tienes ahora colgando en tu pared, que obtuviste para Navidad, con el pesebre y los 3 sabios alrededor, es incorrecta. 2 eventos diferentes. Bien dicho, Randy Morrison. Cuando vieron al pequeño niño, no dice bebé, con su madre María, ellos ¿quiénes? Los sabios, los magos, reverenciaron y lo adoraron. Ellos lo homenajearon, porque se dieron cuenta de que no era solo otro niño, él era el Mesías. Luego abrieron sus tesoros y los presentaron con regalos de oro, de incienso y de mirra. La Navidad tiene sus raíces en Dios dando a su Hijo. Así que dar es grandioso para la Navidad, pero ¿a quién damos? Está bien dar, debemos recibir, pues Dios amó tanto al mundo que dio. Las raíces de la Navidad son el dar. Dios fue el primero en dar. Si la Navidad es Cristo, comenzó ¿cuándo? Cuando los sabios lo vieron y entraron y reverenciaron y lo adoraron. Así que no puedes tener Navidad sin adorar y no puedes tener Navidad sin dar. Así no sería Navidad. Serían días festivos. ¿De acuerdo? Los regalos de los magos eran símbolos significativos de la identidad de Cristo, incluyendo lo que lograría por la humanidad. Lo adoraron porque sabían lo que Él lograría, observaron, entendieron que Él era el niño y supieron por qué vino. Él no vino solo para ser otro ser humano, a ser parte del problema. Jesús vino a ser parte de la solución. Vamos, con tus hijos. Si tienes hijos, asegúrate de que son parte de la solución y no parte del problema. Todos los problemas que tenemos vienen de niños que ya crecieron.
deben conocer su misión. Por eso creemos en dedicarle a nuestros hijos al Señor y presentarlos y decir: Dios, los ponemos en tus manos. Que tú, Dios, tengas cabida en su vida. Todo lo que puedo hacer es manejarlos. Pero Dios, tú diriges y guías, así es. Y Jesús tenía una misión. Ellos reconocieron su misión. Reconocieron que había significado en su vida. Y lo que presentaron tenía gran significado. Los magos, el significado de sus regalos, reveló la identidad de Jesucristo y lo que Él lograría. El significado del regalo de oro representa el carácter del Cristo niño. Había algo sobre este niño. Él hará una diferencia en el mundo. Ellos reconocieron esa importancia. El significado del regalo del incienso representa su deidad o ser divino. Hay algo diferente sobre Jesús. Incluso María comenzó a reconocerlo mientras crecía en el hogar. No era un niño extraño. Creo que se reía como todos reímos. Jugaba como todos jugamos. La Biblia dice que él no hizo su primer milagro hasta que fue invitado a la boda de Canaán. Y me encanta esa historia porque María entendió que no era solo otro ser humano, que era divino. Y cuando se quedaron sin vino en la boda, ella dijo: oigan, chicos, chicas, no hay problema. Ella fue con Jesús y le dijo: Jesús, se quedaron sin vino. Él dijo: ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Aún no es mi tiempo. Ella no se ofendió y dijo: soy tu madre y debes hacer lo que digo. No, ella no hizo eso. Reconoció su divinidad. No fue ruda con él. Lo primero que dijo: mujer. Él no le dijo madre, porque entonces pudo decir: bien, hijo, harás esto. Cuando él dijo mujer, ella... uy, Jesús le hablaba como Dios. Dios puede llamarte mujer, ¿verdad? Aun cuando tal vez pariste al niño Cristo. Bueno, amigo, confío en que fuiste bendecido e inspirado hoy mientras observamos la estrella que los sabios vieron en el este y los regalos que llevaron a Jesucristo. Los regalos que fueron diseñados para ayudar al Señor Jesucristo: el oro, el incienso y la mirra, que representaban la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Desde que Él nació, Dios ya pensaba en el final, y Dios siempre ve el final desde el principio, cómo resultarán las cosas. Y el propósito de Dios de mandar a Cristo a la tierra no es solo para poder tener a un bebé en el pesebre, no es solo para que celebremos el nacimiento de Cristo, sino también para permitirle que nos transforme. La señal de la venida de Jesús es para mostrarnos cuánto nos ama Dios y cuánto se preocupa por nosotros. Y confío en el Señor que puedas tener paz dentro de ti, debido al Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso saber que Dios nos dio esperanza más allá de las limitaciones humanas? Que cuando llegamos al final de nosotros, Dios dice: ¿sabes qué? Aún te amo, y yo he preparado un camino de restauración. Y oro para que hoy puedas ver eso. Todo lo que Dios hizo a través de Jesucristo fue por tu beneficio. Y oro para que nos podamos beneficiar del nacimiento de Cristo y la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Todo se trata de Él y el amor que tiene para nosotros hoy. Confío en que aceptarás a Jesucristo en esta temporada navideña en la que celebramos el nacimiento de Cristo. Que lo aceptarás como regalo de Dios para ti. Dios te ama y envió a Jesús, un regalo para ti. Puedes aceptar a Cristo hoy simplemente diciendo: Señor Jesús, ven a mi corazón, sé mi Señor y Salvador, y tener un nuevo comienzo contigo. Déjame orar por ti. Padre, oro por los que están viendo el programa, que de algún modo el Espíritu del Dios vivo nos ayude a darnos cuenta y entender cuánto te importamos y por qué enviaste a Jesucristo a transformarnos. Habla con cada persona hoy. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo, el tiempo se termina, debo parar aquí, pero no olvides escribirnos y compartirnos tu testimonio. Amamos saber de ti, el televidente, porque son personas como tú las que hacen de este programa un éxito, tocando las vidas de muchas personas en todo el mundo. Dios te bendiga y confío en Dios que disfrutes la temporada, porque Jesús es la razón de esta temporada. Dios te bendiga. ¿Por qué? Debido a las relaciones.
Ahora, estas personas estaban ahí y, como ves, la multitud que seguía a Jesús no le interesaba una relación con él. En vez de eso, les interesaba la provisión que podía brindarles. Muchas veces tenemos esa expectativa de Dios por lo que Él puede hacer por mí. Vamos, Jesús, porque Él puede hacer cosas por nosotros, no porque deseemos una relación con Él. Muchas veces vamos a Jesús porque nuestra vida se desmoronó tanto que vamos con Jesús sin darnos cuenta que debemos ir con Jesús porque somos pecadores. Por eso siempre debes poner todo lo que te pasa en las manos de Dios, que las circunstancias que nos rodean hablen más alto que la fe. Nunca dejes que las circunstancias en las que estás hablen más fuerte que tu fe y no cedas ante ellas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero leer Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Dice: después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hizo en los enfermos. La gran multitud lo seguía. Siempre hay una razón para seguir a alguien o seguir algo. Y no es que queramos depositar, es que queremos hacer un retiro. Cada llamada que recibes, alguien quiere algo de ti. No te llaman para darte algo, sino que llaman para hacer un retiro de ti. ¿No era diferente en los días de Jesús? No llegaron porque deseaban una relación y entendimiento de sus enseñanzas que eran del reino de Dios. No tenían interés en el cielo, todo su interés estaba en la tierra. Ellos iban porque vieron las señales que realizó en los enfermos. Así que las personas van a lugares basados en su necesidad. Y sabes, es increíble cuando basas tu vida en tus necesidades. Una vez que son cubiertas, ya no estarás en ese lugar. Si vas a esa iglesia es porque cubre cierta necesidad en tu vida. Y una vez que está cubierta, pastor, el Señor me está guiando a otra iglesia. Porque esta iglesia no cubre la otra necesidad que tengo ahora. Entonces, Dios no busca personas necesitadas. Dije que Dios no busca personas necesitadas. Él busca personas que crean en Él. Hay necesidades en la tierra. Sé que las Escrituras dicen que Dios proveerá las necesidades de acuerdo con su riqueza y gloria, pero eso se basa en nuestra relación. Yo soy responsable de proveer las necesidades de mis hijos, mi familia, no la tuya. Tú de proveer las necesidades de tu familia. ¿Estás oyéndome? ¿Por qué? Debido a las relaciones. Ahora, estas personas estaban ahí y, como ves, la multitud que seguía a Jesús no le interesaba una relación con él. En vez de eso, les interesaba la provisión que podía brindarles. Muchas veces tenemos esa expectativa de Dios por lo que Él puede hacer por mí. Vamos, Jesús, porque Él puede hacer cosas por nosotros, no porque deseemos una relación con Él. Muchas veces vamos a Jesús porque nuestra vida se desmoronó tanto que vamos con Jesús sin darnos cuenta que debemos ir con Jesús porque somos pecadores. No porque tengamos una necesidad financiera o necesidad emocional. No, es por nuestra relación. Vamos, Dios buscaba una relación con su pueblo. Ahora, al leer la historia, dice en el verso 3, Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman? Pero decía esto para probarlo, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Ahora, cuando Dios hace una pregunta, no es porque busque un consejo. ¿Estás oyéndome? Él hace una pregunta para ver qué sabemos de su naturaleza, sus características y su habilidad.
Él sabía lo que haría. El discípulo no, a pesar de todos esos años con él. Ahora, Felipe le respondió, ni con el pan comprado con el salario de más de 6 meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Ahora, Jesús tenía deseo de alimentarlos. Sé que usamos las Escrituras y comenzamos ministerios para alimentar personas y proveer. Jesús nunca tuvo un ministerio para alimentar personas. ¿Pero los alimentó? Hay una razón para eso. Porque si lees las 4 partes del Evangelio, una parte dice que los alimentó porque estuvieron con él. Por 3 días. En el desierto. Así que se reunieron, llevaron su almuerzo, fueron ahí. Y si Jesús era como yo, predicaba mucho a veces. En serio, una reunión de 3 días. Y él no quería despedirlos porque la festividad estaba por empezar, era como un día festivo. No había tiendas abiertas. Así que su corazón se movió por compasión y dijo, no debemos enviarlos a casa porque desmayarán en el camino. Así que dijo, los cuidaremos. Él sabía lo que haría, él sabía que necesitaría un milagro para alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Un estudioso dijo que al menos 15,000 personas estuvieron ahí. Y cuando Jesús hizo la pregunta y les dijo, alimentemos a las personas, definió cuando Felipe y Andrés respondieron de cierta forma basados en su lógica. Ahora notarás aquí, la lógica de Felipe estaba compitiendo con su fe. Muchas veces tu lógica, tu razonar, compite con tu fe en Dios. ¿Ah? Si Dios te pide hacer algo, primero quieres hacer unas preguntas, pero ¿a qué te refieres? ¿Cómo hago eso? Siempre tratamos de razonar las cosas en vez de estar de acuerdo con lo que Dios nos pide hacer. Así que tenemos la lógica de Felipe compitiendo con su fe. Ahora, cuando tu lógica compite con tu fe, te pone en una gran desventaja. Para él, estaban en desventaja. ¿Qué es esto para tantos? No tenemos suficiente. Hice cuentas, ya conté los fondos, no tenemos para comprar pan para nosotros. Y nos pides que hagamos algo que es imposible para ellos. Y cuando Dios te pide hacer algo, no es que sea imposible para Él. Será imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque la lógica y la fe están en competencia. ¿De acuerdo? Y debemos tratar de no ser lógicos. Debemos ser teológicos. Tener el teo ahí. ¿Comprendes? Lo diré así, pensar en el reino. No hay escasez en el reino. Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios de escasez. Es un Dios de lo sobre. Y ahí donde toca lo natural, tenemos lo sobrenatural. ¿Correcto? Él sabía que debía ser sobrenatural. Sabía que debía hacer un retiro del reino celestial. Pero sus discípulos no lo sabían. Ellos solo veían sus recursos limitados en vez de la abundancia de Dios. ¿No somos así? Solo vemos lo que no tenemos en vez de lo que tenemos. Y lo que tienes es suficiente para comenzar. Solo tengo, si lo que tienes no es tan grande para hacer tu cosecha, debes hacerlo tu semilla. ¿Cierto? Es por eso que nunca gasto mis últimos $10, siempre los regalo. Si me quedan 10, digo, lo usaré como semilla. Porque entiendo la ley del Génesis. La siembra y cosecha nunca cesarán. ¿Están oyéndome? Así que estaban confundidos y su lógica competía con su fe. Pero lee el verso 10. Ahora, ellos dijeron a Jesús, ¿qué es esto para tantos? En otras palabras, Jesús, no tenemos suficiente para nosotros y nos pides que hagamos algo que parece imposible. Dice en el verso 10, entonces Jesús dijo,
hagan recostar a la gente, es decir, ignoró lo que ellos decían. Cuando caminas por la fe, a veces debes ignorar y creer. Debes ignorar a las personas que te dicen lo que puedes y no puedes hacer. Desprecio cuando las personas me dicen que no puedo hacer algo. Porque, ¿qué pasa ahí? Quieren anularte antes de siquiera empezar. No te rindas en Dios. Ten a Dios en la ecuación. Olvidaron con quién trataban. Eran las mismas personas que no mucho tiempo atrás vieron a Jesús resucitar a un muerto. Vieron a Jesús alimentar a otras personas, ayudarlos. Pero aquí permitieron que las circunstancias se volvieran más grandes que la palabra que Dios les expresó. ¿Cuántas veces en la vida hacemos lo mismo? Dejamos que las circunstancias que nos rodean hablen más alto que la fe. Nunca dejes que las circunstancias en las que estás hablen más fuerte que tu fe y no cedas ante ellas. Si vas a dudar de algo, duda de tus dudas. Es en serio. Cuando la duda venga a tu cabeza, di, dudo eso. Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y dijo, denme esas cosas. Los tomó y dio gracias. El problema con nosotros es que no agradecemos a Dios. Nos quejamos de lo que no tenemos en vez de agradecer a Dios por lo que tenemos. No comí pavo en acción de gracias. ¿Comiste hamburguesa? Gracias a Dios por la hamburguesa en el nombre de Jesús. Gracias. Den gracias por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No compares dónde estás con el lugar donde está alguien más. Agradece a Dios por lo que tienes. Tienes un par de zapatos, gracias a Dios por el par de zapatos. Si tienen agujeros, ponles cartón adentro y agradece a Dios, al menos mis pies no tocan el suelo. Porque si no eres fiel en las cosas pequeñas, Dios no te dará más cosas. ¿Estás oyéndome? Así que Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos a aquellos que estaban sentados, y lo mismo con los pescados. Ahora, los panes y pescados no eran lo que venden ahora, es una imagen equivocada. Alex, esa es la imagen equivocada. No era un gran pan y no era un gran pez. Era el almuerzo de un niño. Y no sé tú, pero yo a veces, llevo a mi nieta a comer fideos y no compramos el grande, sino el menú para niños. No es mucho. Así que no era mucho. 5 barras de pan es lo que un pequeño perro comería y tal vez 2 niños. Pan pequeño, podías ponerlo en tu bolsillo. Jesús tomó lo poco y lo convirtió en abundancia. Hay una verdad que debes entender. Es que mientras las cosas permanezcan en tus manos, permanecerán igual. Por eso sigues con el mismo problema todo el tiempo. Porque está en tus manos. Pero cuando lo tomas y lo pones en las manos de Dios, el potencial de eso puede volverse abundancia. Por eso siempre debes poner todo lo que te pasa en las manos de Dios. Puede aumentar de valor cuando está en manos de Dios. Y es lo que pasó con los panes y los pescados. Y la Biblia dice, cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Dios es extravagante, pero no desperdicia. ¿Correcto? Recogieron y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Ahora pienso en ese muchacho con los panes y el pescado. ¿Te imaginas tratar de quitar dulces de la mano de un niño? ¿Has intentado conseguir algo de los niños? ¿Me das? No. De algún modo él tuvo que convencer a ese niño de la posibilidad de que lo que él tenía en la mano se volvería más en las manos de Jesús. No podía ser egoísta, no podía ser avaro, debía pensar más allá de sí mismo. Y Jesús creó un milagro. Ahora pienso que cuando la provisión divina de Dios está presente, la escasez se vuelve abundancia sin fallar. Cuando la previsión divina está presente,
Cuando tienes a Dios presente en una situación, aquello de lo que carezcas se volverá abundancia. A ese Dios servimos. Servimos a un Dios de abundancia. Ahora, continuamos hablando del tema en lo que te enfocas importa. Y quisiera enfatizar algo hasta que lo entendamos. En lo que tú y yo nos enfoquemos, importa. Puedes enfocarte en las cosas malas que perturban tu vida, o puedes enfocarte en las cosas buenas que bendicen tu vida. Algo pasará basado en lo que te enfoques. Las cosas siempre pasan. El miedo llega basado en tu enfoque. Tu fe llega basado en tu enfoque. Reaccionarás basado en tu enfoque. Por eso el enfoque importa. En la lección previa aprendimos varias lecciones sobre por qué el enfoque importa de la historia de Jesús, que está en Mateo capítulo 14, verso 22, como nuestra escritura base. Aprendimos esto de la experiencia que tuvieron los discípulos en el mar. Y conoces la historia, Jesús alimentó a la multitud y luego después él hizo, la Biblia dice que él los despidió. Y la clave que aprendimos de esto, en lo que te enfocas importa, es que debemos entender que aquello en lo que fuimos asignados a ministrar no debe volverse una prioridad mayor para nosotros que una relación con Dios. Aquellos que estamos designados, Jesús nunca permitió que las necesidades de las personas se volvieran una prioridad ante la relación con Dios. ¿Correcto? Porque después de alimentarlos, ¿qué? Los despidió. No dijo, vuelvan la siguiente semana. O vuelvan para el desayuno y almuerzo y cena. Él los despidió. Fue una cosa de una vez. No era algo que hiciera diario. Bien dicho, Randy Morrison. Porque si Jesús continuaba haciéndolo a diario, ¿qué pasaría? Estas personas se volverían dependientes de Él y los habría discapacitado. Dios no está en el negocio de discapacitar. Él está en el negocio de liberar. ¿Correcto? Cuando Israel salió de Egipto, la Biblia dice que no había un débil entre ellos. Ellos salieron con plata y oro. En el desierto Dios los mantuvo. Pero al momento de alcanzar la tierra prometida, dijo, a trabajar. La Biblia dice, el maná cesó. Y cambiaron las espadas por palas. Y no les gustó eso. Querían volver a Egipto. Porque no querían ser responsables de sus vidas. Hoy vivimos en una sociedad que es irresponsable. Siempre queremos que alguien más haga algo por nosotros, en vez de hacerla nosotros mismos. Jesús despidió a la multitud porque entendieron algo, que cuando se separaba de las personas, nos enseña que pasar tiempo con Dios evitará que las personas controlen o establezcan tu agenda. Las personas pueden establecer tu agenda si los dejas controlar tu vida. No es que nos volvamos egoístas y ególatras, sino hay que tener discernimiento. Porque la cosa con las personas es que aman exprimirte. Cuando la mujer con el problema de sangre tocó a Jesús, la Biblia dice, el poder salió. Ella hizo un retiro. Y si seguimos haciendo retiros, ¿qué crees? Rebotarán nuestro cheque si no hay depósitos. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿Ah? Estás ocupado en tus asuntos, vives tu vida y sigues usando la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y de pronto, ¡pum!, nada pasa. ¿Qué pasó? Llamemos al banco para saber. Descubres que no hay dinero en tu cuenta. Jesús entendió eso. Él nunca quiso agotar sus recursos. Así que se alejó un tiempo de las personas para recargarse a sí mismo, para cargar su fuente de poder. Por eso él entendió que es importante. Jesús entendió que su preparación privada fue lo que hizo que tuviera un exitoso ministerio público. Está en tu preparación. No nos preparamos para la vida. ¿Tú te preparas para el día? Por eso te levantas en la mañana y te arrodillas y levantas tus manos hacia Jesús porque tienes un jefe molesto con el que lidiar.
Algunos trabajan donde no les gusta. No querrás estar en huelga ese día, así pasarás tiempo con Jesús. ¿Me entiendes? Cuando pasamos tiempo con Jesús no pelearás con nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabes cómo lidiar con ellos, con base en la información y sabiduría que recibiste en tu lugar de oración. ¿Has caminado en la carne? Estamos en la carne mucho tiempo porque no pasamos tiempo con Dios. Siempre que no pasamos tiempo con Dios, las impurezas de tu vida surgen. ¿Sabes qué son esas impurezas? Ira, celos, chismes, frustración, todas las cosas que disminuyen tu vida. Por eso es tan importante pasar tiempo con Dios, porque cosas pasan en su presencia que no pasan en ningún lugar en el planeta humano. ¿Verdad? Es por eso que Jesús pasó tiempo con el Padre. Y eso causó que tuviera un ministerio exitoso. Así que es la primera cosa que Él no permitió que las personas se volvieran una prioridad mayor que su relación con Dios. La segunda lección que aprendimos sobre por qué en lo que te enfocas importa es que el impacto en nuestro progreso no debe impactar nuestro enfoque. El impacto está en el progreso. Los discípulos en Mateo 14:24 dice, la barca ya quedaba a gran distancia azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Te has encontrado en un punto donde las cosas están en tu contra? La vida parece no funcionar para ti. Entre más pones, menos obtienes. ¿Ah? Ellos remaban. No tomaba mucho llegar, pero cada vez que avanzaban 1 metro, el viento los retrocedía 2. Parecía que solo giraban y no iban a ningún lado. Estuvieron atorados en el viento del tiempo. Pisaban el acelerador, parecía que iban a 100 millas por hora, pero el carro no iba a ningún lado. Estaban atorados por alguna situación. A veces las situaciones nos hacen retroceder. ¿Cierto? Pero necesitas saber cómo lidiar con ello. No huyes de eso, tú no retrocedes. Es asombroso cómo las personas, cuando son abatidos por las olas de la vida, ellos se rinden. Dije esto antes, cuando te rindes nunca sabrás lo que pudo ser. Rendirse no debe ser una opción. Es como subir una montaña. Si subes una montaña y estás a la mitad, tal vez estés cansado, tal vez estés exhausto, tal vez estés desanimado, pero eso no debe darte una razón para bajarte. Ya estás a medio camino. Esa mitad que usarás para bajar, puedes usarla para subir. Gracias. Renunciamos tan fácil. Dios dice, casi estás ahí. ¿Por qué se rindieron? Porque no sabemos cómo lidiar con las adversidades de la vida. ¿Me equivoco? Debemos permanecer enfocados mientras lidiamos con los obstáculos que vienen en la vida. Ahora, el apóstol Pablo en la 1 de Corintios capítulo 16, verso 9, dice estas palabras: porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Y si subes de nivel con el Señor, oro para que las puertas se abran, pero con cada puerta hay adversidades. Cada éxito que obtienes tendrás adversarios. Si no haces nada, las personas no te critican. Pero al momento que decides hacer algo y tienes éxito, te dicen, crees saber todo. ¿Ah? Mira la falla que hay en ti. Y por eso la Biblia dice, el éxito viene con mucha persecución. Siempre habrá guerra para aquellos que persiguen la voluntad de Dios y el propósito de Dios en la vida. Debes acostumbrarte a eso. Satanás hará su mejor esfuerzo. Por eso necesitamos discernimiento en la vida. Él dice aquí, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz y hay muchos, no uno, no dos, muchos adversarios. La adversidad atacará tu enfoque en las áreas que nos brindan los resultados más significativos en la vida. Donde Dios quiere que tengas resultados, ahí es donde serás atacado. La Biblia dice, el sembrador siembra la palabra y Satanás viene. Y Satanás viene detrás de lo que te gusta, no debido a ti. Para él tú no eres especial. Para él solo eres otro humano.
Pero una vez que tengas esa palabra en tu interior, Él sabe que la palabra hará la diferencia en tu vida, así que tratará de atacar, ¿qué? No a ti, a la palabra. Cada ataque por el que pasas ahora es porque decidiste que harías de esa palabra una autoridad final, así que alístate, Satanás te atacará. Bien dicho, pastor. Los discípulos no pecaron para que viniera la tormenta. Estaban en la voluntad de Dios. ¿Quién les dijo que volvieran al otro lado? Fue Jesús. Si actuaron bajo lo que Jesús les dijo que hicieran, significa que estaban camino a la voluntad de Dios. Algunas personas piensan que al estar en la voluntad de Dios las cosas no salen mal. ¿Qué clase de Biblia lees? Si las cosas van mal en tu vida, significa que no estás en la voluntad de Dios. Entonces Pedro no estaba en la voluntad de Dios, Jesús tampoco. ¿Sabías que Jesús tuvo una infección? Tuvo una infección en su equipo. En su equipo tenía personas que conspiraron contra él. Mentían, peleaban, todas las impurezas humanas con las que tuvo que lidiar, pero nunca perdió el enfoque en su meta. ¿Cierto? Si lees el 6º capítulo de Juan, después de que alimentó a la multitud, comenzó a hablar sobre el compromiso a la causa. Y no les gustó comer su carne y beber su sangre, por así decirlo, y comenzaron a irse después de que se llenaron, se fueron. Como algunos creyentes que conozco. No les gustó lo que les decía. Les gustaba que hiciera milagros. Jesús guarda silencio y haz milagros. No digas que debemos cambiar. Que debemos comprometernos con la causa. Queremos ser como el creyente moderno. Hacer lo que queramos cuando queramos. Sin compromisos. Se fueron. Y Jesús no dijo: lo siento, perdón por ese sermón de hoy. Comí mucha pizza anoche.